Muy buenas noches para todos. Bienvenidos otra vez al curso de física de campos. En este video vamos a continuar con uno de los temas más importantes, que es el tema de la resistencia y la capacitancia. Bueno, hablando un poco de la resistencia y la capacitancia, la resistencia básicamente es la oposición al paso de la corriente eléctrica por un conductor. Y la capacitancia es la manera en cómo se almacena energía eléctrica en corriente alterna para, en forma de campo eléctrico, ¿cierto? Que ya veníamos hablando de él en los videos pasados. Entonces, empezando, vamos a hablar un poquito de la resistencia, que en términos de la ley de Ohm, en forma integral y en forma enunciada, nos dice que la permeabilidad por el voltaje sobre la longitud de un conductor va a ser igual a la longitud del mismo por su superficie, lo cual nos va a dar en la ley de Ohm generalizada que el voltaje sobre la resistencia, el voltaje sobre la corriente nos va a dar a la longitud, a la conductividad y a la superficie, que va a ser igual a la resistencia. La resistencia a la ley de Ohm nos va a decir que es igual al voltaje sobre la intensidad, que hay un paso de corriente, pero hay algo que se opone a ese paso entre la corriente. Ahí vemos en forma integral que es igual a la permeabilidad por el diferencial de longitud y la permeabilidad por el campo eléctrico por el diferencial de superficie. La resistencia en AC es mayor a la resistencia DC, eso se conoce como efecto esquina o efecto piel en español, lo cual nos va a decir que la frecuencia en caso de corriente alterna, al yo aumentar la frecuencia, el paso de corriente va a ser mayor, pero este va a tener en salir, en generar, en querer salir la corriente, por eso efecto piel, lo cual la superficie por donde este recorre va a ser mucho menor, ¿cierto? Véase que el círculo que está en medio está un poco vacío en el caso de la resistencia de AC, puesto que la frecuencia hace que ahí no haya paso de corriente. Al yo aumentar la frecuencia, voy a perder corriente. En el caso de la DC no hay frecuencia, es 0 Hz, lo cual no hay un paso donde yo pueda evitar el paso de la corriente, sino que la corriente va a correr por la superficie. Entonces, por eso en AC se manejan voltajes o campos eléctricos bastante altos para que la resistencia de esta frecuencia y de esta manera no se pierda la energía y no se oponga al paso de la corriente. Tenemos dos metodologías para encontrar este tipo de resistencia. Tenemos un método 1, que podemos hacerlo por un método geométrico, resolver ecuaciones de Laplace, expresar el potencial, resolverlo por condiciones de frontera, resolverla el campo eléctrico por su gradiente, eh, resolver los diferenciales de superficie y resolver la corriente eléctrica para al final hallar por medio de la ley de Ohm la resistencia. Tenemos otro que es por el medio de emplear la ley de Gauss para resolver ahora sí un diferencial de línea con el campo eléctrico y resolver la resistencia. Ahora pasamos a la capacitancia, que la capacitancia básicamente quiere decir la forma de almacenar energía en campo eléctrico. Cuando se nos venga capacitancia a la mente, vamos a hablar de almacenamiento en un campo eléctrico. En un esfero cilíndrico, aquí, si yo induzco una corriente, este me va a almacenar en forma de campo eléctrico, se hace como el liquidito que está acá adentro, me va a almacenar energía. Esos capacitores tienen la finalidad de que la carga sobre voltaje, ¿cierto? Es la capacitancia. Y en forma de integral, la permitibilidad de la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie de este mismo capacitor. Tengamos un capacitor de placas paralelas, los cuales podemos someterlo a dos dieléctricos, uno físico y otro, por ejemplo, el aire, el cual el dieléctrico se me va a oponer más al paso de la corriente o al campo eléctrico que el aire, lo cual este me va a generar que este no me almacene energía de tal forma, el dieléctrico, porque se me opone a ese campo. Estos campos eléctricos de estos capacitores yo los puedo resolver en geometría, un problema de una ecuación de Laplace, una condición de frontera, resolver eh, el campo eléctrico y emplear la ley de Gauss y así resolver la capacitancia. O emplear la ley de Gauss, resolver el voltaje, que es igual a la integral entre A y B del campo eléctrico por el diferencial de longitud de ese conductor de capacitancia y al final resolverla entre la carga y el campo eléctrico. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video.